Buenos días, embajadores y embajadoras de las misiones permanentes y observadoras de la OEA, embajador Albert Randim, secretario general adjunto, secretarios y directores, jefes y jefas de las misiones de observación electoral, distinguidos y distinguidas señores y señoras. Bienvenidos al primer encuentro de jefes y jefas de las misiones de observación electoral de la OEA, organizado por el Departamento para la Cooperación y Observación de la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA. A lo largo del evento, alternarán como presentadores especialistas del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral como reconocimiento al trabajo de equipo. A continuación, inaugurará este evento el embajador Albert Randim. Los dejo con el embajador. Gracias. Good morning to all. Distinguished permanent representatives, distinguished permanent observers, I say our chiefs of election observation missions because I think you all are ours. So thank you very much for being here. Distinguished delegates, representatives from regional organizations, ladies and gentlemen. First of all, I want to thank you all for being here at this very important event. And I also want to especially welcome our distinguished panelists to this House of the Americas and thank them for participating in this very important event, an event which is not only an important exercise for the OAS General Secretariat, but for our member states as well, who have been, in fact, the actual benefactors of our work in election observation and technical assistance for over 50 years. And I welcome you on behalf of Secretary General Jose Miguel Insulza, who will address you later today at the end of this meeting. But before I continue with my substantive remarks, I want to congratulate the Secretariat for Political Affairs and especially the Department for Electoral Observation for organizing this very important event. There is so much to be learned, there's so much to be gained from sharing experiences, from just discussing developments, challenges in this kind of format. And most importantly, there is so much to be learned from those experiences, and this exchange of information and perspectives will help do that. So Kevin Casas de Zamora, as head of the Political Affairs Secretariat, and Gerardo Icaza, as director of that team, thank you very much, and of course your own teams who have done such a great job. Let me say that it's particularly gratifying for me to be opening this event, as I have always been a keen supporter of the work of the organization in election observation and electoral assistance, not only as Assistant Secretary General, but also as Chief of Mission of several missions in the region. And during my tenure at the OAS, I have had the privilege to lead several election observation missions in the Americas, and have spoken on and highlighted some of the most pressing technical and political challenges facing our member states in the area of electoral reform. Therefore, I'm pleased to join this important gathering of chiefs of missions for the first time to reflect and discuss our different experiences as former heads of the most important electoral observation missions the OAS has been able to lead. And it's an honor for the OAS General Secretariat and its member states to have the opportunity to hear directly from these chiefs of missions as witnesses of a democratic consolidation process in our region. And in this context, I'm looking forward to moderating the panel on some of the Caribbean experiences, but also at this point to offer some of my own insights and recommendations on this matter. Ladies and gentlemen, as our hemisphere closes on an important cycle of elections, the 2010-2015 period, I believe it's an opportune time to recognize the organization's pioneering experience in electoral observation and the contributions it has been able to make to other regions of the world in this regard. In this context, I cannot emphasize enough the importance of exchanging best practices and lessons learned.
At the same time, I want to call on, as we are in transition in terms of leadership, I call on the incoming leadership to continue on this committed path of professionalization and standardization of electoral observation, which it has undertaken in the last 10 years. Equally important is for member states, I believe, to continue to view election observation and electoral assistance as a pathway to broadening and deepening the democratic process for all of its citizens. Ladies and gentlemen, there is no doubt that periodic, freer and fairer elections have given way to a very different political landscape in our hemisphere, a more stable and dynamic one in which democracy is not a government of choice. Equally important is how elections and indeed electoral institutions in Latin America and the Caribbean have played a leading role in the strengthening of democratic governments. The Americas is one of the regions in the world with the longest running electoral democracies. In the last decade, the leveling of the political playing field in a number of countries through electoral reforms and other measures have facilitated an opening towards different kinds of political leadership, particularly in the executive branch of power. This combined with an increase in number of political parties and the increased involvement of other actors in society, such as the media, the non-governmental organizations, and other citizens groups, have contributed, in my view, to the emergence of a more inclusive constitutional democracy. Integral to this exercise of holding free and fair elections has been the growing practice of international election monitoring, election observation. Therefore, as the regional organization that has been undertaking EOM's election observation missions for the longest time, the OAS has a rich experience of innovation and particularly of assisting member states in the implementation of the recommendations resulting from our election observation missions. Our track record is quite remarkable, and I say that myself, representing this organization, but I think we should be proud of what we have achieved over the past 50 years. To date, the Organization of American States has deployed 224 election observation missions in member states. OAS election observation missions have observed many types of elections: presidential and parliamentary elections, legislative, municipal, referendums, even observing elections within political parties, and even the election of authorities of the judiciary. These missions have varied in size and scope, from missions of 2 persons to accompany electoral processes, to missions that deployed up to 400 observers, as was the case in Nicaragua. And during this period, the OAS has refined its procedures for the coordination, composition, and management of its observer missions. In addition, the OAS has been able to establish a methodology for assessing and systematizing lessons learned and best practices developed during the on-the-ground experience and gained over the course of these decades. As a result of this systematization, the OAS has increasingly recognized the necessity of adopting a more comprehensive approach to elections, which has included the importance of pre- and post-electoral observation. And while short-term missions are limited in their scope, only allowing for the deployment of observers a few days before the elections, long-term missions provide an opportunity for broader and deeper engagement with all phases of the electoral process. The possibility of deploying longer-term missions has become increasingly important as it becomes clear that electoral difficulties, in my experience, often manifest themselves well before polling day or in the post-electoral context, not often on the day itself. Indeed, the tendency to encounter irregularities or major irregularities during election day has progressively, in my view, decreased over years. Furthermore, long-term missions have tended to reflect greater capacity and legitimacy to facilitate the resolution of disputes on technical matters, contribute to maintaining stability, and mitigating violence when serious electoral disputes arise, and to provide overall a more credible source for evaluating elections.
Electoral accompaniment has come to play an important role in facilitating dialogue among political parties and reducing tensions among stakeholders. This role has been especially critical during intensive periods of campaigning or in the post-electoral context when the outcome of the elections is unclear and the results are expected to be close. As many of you know, OAS electoral missions have gained international recognition for their increased qualitative impact on strengthening democratic governance in the hemisphere. But equally significant, in my view, is how member states have increasingly come to view election observation missions as a positive opportunity to build citizens' confidence, review electoral mechanisms, procedures, and practices, and benefit from objective recommendations to further legitimize the electoral institutions and processes. And I believe that this aspect of election observation practice has inevitably broadened the impact of EOMs beyond the qualitative assessment of a particular election to the provision of expert advice and recommendations for the improvement of an electoral system over the longer term. Let me also mention two very innovative programs, I believe, which the OAS has launched in recent times, which have allowed our organization to take a leading role in election observation. The first is the development of a standardized methodology for incorporating a gender perspective into its election observation efforts. Our experience helped understand the importance of incorporating a gender perspective that would allow OAS election observation missions to bring issues of gender equity and women's political rights to the fore and help place these concerns on the political agenda. And the second program is the implementation of a quality management system, which ends in the certification of electoral processes or structures under international standard ISO 9001. It is these kinds of innovative programs that the OAS can share with other regional organizations that carry out electoral technical assistance or cooperation, and that will put the organization to the benefit of these organizations. In this context, as the regional organization with the longest history of electoral observation, we have learned that while it is possible to have elections without democracy, a country cannot have democracy without legitimate, periodic, transparent, and open elections. Elections are the cornerstone of representative democracy and constitute the only legitimate form, in my view, of transfer and exercise of power in democratic states. And while each electoral mission must respond and adapt to the particular context and respective political electoral system in each country, there are some common features which I strongly believe are essential to the success of an election observation mission. The first one is leadership. Electoral missions need authoritative and balanced leadership to guarantee the integrity of the process. For any election observation mission, it is critical for the chief of mission and observers to be perceived as objective, neutral, and credible. The second feature is the electoral authorities. Electoral authorities, in my view, are without any doubt the fundamental pillar in the conduct of democratic elections. The quality and management of an election process significantly determines the credibility of that process. The third feature is technology. Today, the increased use of technology in elections plays a significant role in the overall electoral process in many countries. OAS missions have increasingly employed the services of information technology specialists to analyze and monitor software and hardware used to voter registration, to cast ballots, to tabulate and transmit results. However, while new technology can help to increase efficiency and accountability, its complexity can also increase voter suspicions. The fear of stolen ballot boxes in the 1980s has, in my view, has been replaced by the fear of cybernetic fraud in the 21st century. Electoral observation missions can help alleviate those fears by providing clear and timely information about the electoral technology used in elections and through monitoring the use of that technology. And the fourth
critical element is, and we had an earlier discussion with the chiefs of mission and this came up, is the issue about financing and support, electoral campaign financing, and the use of state resources for that matter. In terms of electoral support, while donors have often, and this comes to the financing of the mission itself, in terms of the electoral support, while donors have often provided significant funding in relationship to particular electoral events, they have not been as generous when considering the support needed to achieve long-term goals or needed technical assistance to strengthen electoral institutions and processes for the next election cycle. I believe this is imperative, and I call on member states and donors to support this process, but I believe it is imperative to ensure that the building of a strong and stable electoral administration capacity in country, which is without a doubt a solid long-term investment which should not be overlooked in favor of ad hoc contributions or assistance to specific electoral events. We can make recommendations. Much more critical is how do we implement those recommendations and help strengthen the electoral capacity in country. Therefore, despite the work of election observation missions, they should not be seen as replacing the responsibility or obligations of national authorities in the electoral process. A government's commitment to transparent and inclusive elections is critical to ensure the free, fair, and peaceful transfer of power in a democratic society. But it also sends, I believe, an important message to its citizenry and the international community regarding its overall commitment to the democratic development and consolidation and safeguarding of citizens' basic rights. Finally, as member states can attest, and we all know, democracy building is not a linear process, but a complex process with progress and setbacks. Elections are an important component in the political history of a country and in the democratic process. It provides an opportunity for the electorate to express their sovereign will and fundamental right to elect representatives at different levels of state. Democracy provides this opportunity, and all should commit to strengthen this process of democratic governance. And while an electoral process is meant to gather political support for views and perspectives of politicians, following the completion of the electoral process, elected leaders must be accountable to the whole country and all of its citizens in society. I thank you. Buenos días. Ahora vamos a dar inicio al primer panel de esta mañana, que es observando contextos complejos o de resultados cerrados. Y es para mí un placer poder presentarle a nuestros expositores, que si quieren ir tomando asiento mientras yo los voy presentando. Ellos son el embajador Gustavo Fernández. El embajador Gustavo Fernández es abogado y político boliviano, se desempeñó como embajador en Bolivia con el gobierno de Brasil, fue cónsul general de su país en Chile y ministro en diferentes carteras. También fue jefe de nuestras misiones en Nicaragua 2006, en El Salvador en 2009, 2014 y 2015. También nos va a acompañar el embajador José Octavio Bordón. El embajador Bordón es sociólogo y político argentino, ha sido embajador de su país aquí en los Estados Unidos y también ha sido gobernador de la provincia de Mendoza, además de haber ocupado muchos otros cargos, y nos acompañó como jefe de misión en la misión de República Dominicana 2008, Panamá 2009 y Guatemala 2011. También nos va a acompañar el embajador Hugo de Celas, diplomático de carrera, doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Relaciones Internacionales peruano. Es actualmente el jefe de gabinete de la Secretaría General de la organización y ha servido, entre otras muchas funciones, como embajador de su país ante Brasil y la Argentina. Quiero decirles que las biografías solo he mencionado hitos en estas extensas carreras. Así que también nos va a acompañar como moderador de este panel nuestro secretario de Asuntos Políticos, el doctor Kevin Casas Zamora. Ni bien terminemos de ubicar los micrófonos, vamos a comenzar con el panel. Así que muchísimas gracias. Permiso.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye esto? No, ahora sí. Ahora sí. A ver. Aló. Claro, está prendido. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá en esta mañana. La verdad que para mí es un enorme gusto y un enorme honor realmente poder abrir esta discusión que vamos a tener hoy. Y eso por muchas razones. Una de ellas es que en estas cosas, cuando uno está aquí en la OEA, y sospecho que no solo en la OEA, generalmente lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Y creo que una de las cosas importantes que podemos y debemos hacer es reflexionar sobre todas las lecciones aprendidas en el curso de una de las actividades respecto de las cuales la OEA puede sentir legítimo orgullo. Son ya más de 50 años de estar observando elecciones. Creo que ningún otro organismo internacional o no internacional en el mundo puede decir lo mismo. La verdad que esto ha sido uno de las actividades que más visibilidad y prestigio le han dado a esta organización. El sentido de esta discusión que vamos a tener hoy es casualmente reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido a lo largo de ese proceso. Antes de entrar en la discusión, yo sí quisiera hacer dos agradecimientos que me parece imprescindible hacer. El primero es a la generosidad de la cooperación canadiense, que como en tantas otras cosas que hacemos en la Secretaría de Asuntos Políticos, y no solo en la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, nos ayuda, nos posibilita hacer esta y muchísimas otras cosas. Realmente ha sido un apoyo invaluable en prácticamente todo lo que hacemos. Y el segundo agradecimiento es al equipo del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, mis colegas y mis amigos. Miren, mi trabajo como secretario de Asuntos Políticos es un trabajo muy sencillo, porque en realidad lo que me toca a mí hacer es quitarme del camino y dejar que las buenas ideas fluyan. Y fluyen, créanme. En este caso, la idea de hacer esta actividad, debo decirlo, viene de la cabeza del talento y de la experiencia del director del departamento, de mi colega Gerardo Di Casa, y del esfuerzo del equipo del departamento electoral. Y creo que ese reconocimiento hay que dárselo a quien se lo ha ganado. No he sido yo, han sido ellos. Así que muchas gracias por muchas gracias por convocarnos a esta conversación. Ya el panel ha sido presentado por Brenda, y no voy a entrar en los detalles de la larguísima experiencia y el enorme cúmulo de experiencia que tienen acumulado las personas con quienes tengo el honor de compartir este panel. Realmente todos ellos no solo tienen una extraordinaria carrera política y diplomática en sus países, sino que han sido parte de este esfuerzo. Cualquiera que sea nuestra visión de las observaciones electorales, yo creo que es posible identificar
algunas funciones que ellas cumplen. En algunos casos cumplen funciones disuasivas para evitar irregularidades, en otros casos, en muchos, cumplen la función de permitirnos acercarnos a la mecánica de un sistema electoral para poder luego hacer recomendaciones. Y en todos los casos, prácticamente, cumplen la función de crear confianza. Y creo que en ningún contexto es esa confianza más importante que en aquellas situaciones en las que un determinado país enfrenta un contexto político complicado o una elección que se presume va a ser de resultado cerrado. Bueno, ese es el punto sobre el que vamos a conversar en este momento. Ese es un contexto electoral que requiere de un papel muy destacado de las misiones de observación electoral, y todos estos caballeros que aquí me acompañan han tenido que pasar por esa fragua en diferentes momentos. Así que sin mucho más que decir, porque lo que es interesante lo van a decir ellos, yo le pediría a quienes están en el panel conmigo que nos dieran una primera introducción de unos 5 minutos. Tenemos más o menos, un poquito menos de una hora para este panel, una introducción de unos 5 minutos sobre cómo encarar desde el punto de vista de la observación electoral internacional un contexto complejo o en el que se presume habrá un resultado cerrado. Quizá le pediría a don Gustavo Fernández, al que le tocó una de esas experiencias realmente de resultado cerrado, como fue la de El Salvador en la elección presidencial del año pasado, que nos haga una primera reflexión. Don Gustavo, las tablas son suyas. Gracias, Kevin. Gracias, Hugo. Gracias a DECO por esta invitación. Realmente me siento muy honrado de participar esta mañana en este evento. No quisiera comenzar sin expresar mi gratitud. Este es un buen momento para hacerlo. A los equipos base y a los muchachos observadores que me acompañaron en 3 procesos electorales en El Salvador. Y lo hago de la manera más sincera posible. Quisiera situar los 3 procesos electorales en los que participé en su contexto político, porque ayudan a explicar por qué se produjeron los acontecimientos y de qué manera se encaminaron. El año 2009, en ocasión de las elecciones presidenciales de El Salvador, estaba todavía muy fresca o en pleno desarrollo la gran crisis financiera de los Estados Unidos. El gobierno de este país estaba entonces desangrándose en Irak y en El Salvador. Y la tendencia nacionalista latinoamericana, que había comenzado por ahí el 2003, 2004, con la emergencia de líderes como Lula, la llegada del PT al poder en el Brasil, el Frente Amplio en el Uruguay, Evo Morales en Bolivia y sobre todo Hugo Chávez en Venezuela, creaban un escenario importante de cambio de tendencia política sudamericana que comenzaba a reflejarse en Centroamérica. El año 2006 había ganado las elecciones Ortega y el Frente Sandinista en Nicaragua, ocasión en la que también me tocó actuar como testigo. En Honduras, país vecino de El Salvador, crecía la crisis que habría de concluir dramáticamente con el golpe de Estado de junio del 2009. Y en ese escenario de expectativa y tensión política, las encuestas anunciaban que el Frente Farabundo Martí podría ganar por primera vez las elecciones salvadoreñas, luego de 4 gestiones en las que había ganado Arena como partido conservador.
El ambiente era de enorme expectativa. El sistema electoral tenía muchas dificultades. Una de ellas, que suelo referir como ejemplo, es la de que el voto por alfabético implicaba que los partidos transportaran a sus electores en sus propios medios a los recintos electorales. Mejor imagen de voto cautivo es difícil encontrar. El proselitismo se desarrollaba dentro de los recintos electorales de manera abierta y los riesgos de confrontación eran muy grandes. Llegó el proceso electoral en ese escenario. Dos partidos, hay que recordar que El Salvador venía de una sangrienta guerra civil, 75.000 muertos en un país de 25.000 kilómetros cuadrados. La posibilidad de que esas dos fuerzas que habían dejado las armas pero seguían debatiendo y confrontándose políticamente pudiera degenerar en hechos de violencia que alteraran el curso del proceso democrático era alto. Se produjo la misión de observación, hizo una primera misión preparatoria, hizo algunas recomendaciones que fueron útiles para mejorar las condiciones de los recintos electorales, los cubículos de votación, alejar a los partidos políticos de las juntas receptoras de votos para evitar conflictos, es decir, tratar de crear las mayores condiciones de seguridad posibles en ese escenario. Más tarde vendrían otras recomendaciones más de fondo. El resultado fue estrecho y confirmando las encuestas, Mauricio Funes, candidato del FMLN, ganó las elecciones por 3 puntos de diferencia. Es un cuadro de tensión muy alto. El impacto se sintió ciertamente, pero el sistema resistió la prueba. Y creo que en esa ocasión se demostró que la memoria de la guerra civil y el valor mítico de los acuerdos de paz eran el trasfondo del sistema político salvadoreño. Y el presidente Tony Saca, que tenía sus propios planes políticos también, hay que reconocerlo, facilitó el reconocimiento de los resultados. Y se produjo la alternancia, un hecho de un valor simbólico enorme. Pero fue una alternancia en la que el FMLN efectivamente llegaba al gobierno, pero sin un mandato y el poder político congresal que le permitiera llevar adelante todos sus planteamientos. Es decir, se creó la necesidad que persiste hasta hoy del diálogo y la concertación entre posiciones políticas claramente diferenciadas. La misión de observación electoral hizo entonces unas recomendaciones que se aplicaron. La más importante fue la del voto residencial, que ha tenido un impacto realmente positivo en el desarrollo electoral salvadoreño. El gobierno de El Salvador lo puso en marcha, el Tribunal Supremo Electoral lo aceptó y ha mejorado el nivel de participación y las colas en los recintos electorales no son las que eran antes. Y desde luego el ciudadano puede expresar su voluntad de manera más libre. El 2014, luego de las elecciones municipales a las que Lourdes concurrió el 2012 como jefe de la misión de observación, el 2014 el escenario político regional había comenzado a cambiar. Obama estaba ya, bueno, el 2009 estaba Obama en el gobierno con pocos meses en la gestión, el 2014 ya con muchos más. La tendencia nacionalista latinoamericana había cambiado. Honduras tenía un presidente distinto. Habían pasado los acontecimientos del Paraguay. En general, el escenario era distinto.
y el presidente Chávez ya estaba enfermo. El sistema salvadoreño había sobrevivido bien la prueba de la alternancia. El presidente Funes fue durante 3 o 4 años de su mandato el más popular de América Latina, lo decían las encuestas. Y la concertación política había funcionado. Es cierto que el FMLN contó con el apoyo de los votos de Ghana que le permitieron alcanzar la mayoría parlamentaria indispensable para gobernar, pero por un margen muy estrecho. Las encuestas volvían a dar victorioso a Salvador Sánchez Serén. Y en la primera vuelta confirmaron lo que se anticipaba. Sánchez Serén estuvo muy cerca de ganar en la primera vuelta con 48.9% de la votación. Apenas a un punto de la mayoría que necesitaba para ganar en primera vuelta, pero no consiguió. Pero tenía una diferencia de 10 puntos sobre Rodrigo Ávila, el candidato de Arena. Parecía que todo estaba decidido, porque además Tony Saca mostraba públicamente sus preferencias por el FMLN y acentuaba sus distancias con Arena, su partido original. Las encuestas también decían eso. De manera que casi llegamos con el equipo a la segunda vuelta en la casi certidumbre de que sería una elección de trámite, pero no fue así. No fue así. Terminó con la victoria de Salvador Sánchez Serén con 50.2% contra 49.8% de Arena. Una diferencia de 6.300 votos en más de 4,5 millones de electores. Yo recuerdo bien el espanto de nuestro técnico en el Quick Count, que a primeras horas de la mañana, por ahí a las 10, me dijo: doctor Fernández, me temo que estaremos en el margen de error todo el tiempo. Y así fue efectivamente. Pero el sistema resistió la prueba nuevamente. Y yo creo que la principal razón fue la madurez y la solidez del sistema político salvadoreño. Yo creo que esa es la gran lección de ese momento. Con un margen tan estrecho, podía esperarse cualquier cosa, pero no ocurrió. Pero sí hubo un factor técnico electoral que fue decisivo en ese momento, que fue un excelente sistema de transmisión de datos, que permitió a la gente tener acceso en tiempo real a las actas y a los elementos del escrutinio. Fue un factor esencial. La suma de los dos, una buena autoridad electoral, que pese a ser en su origen de composición partidaria, supo alcanzar el nivel de profesionalidad y continuidad que necesitaba para firmar una excelencia profesional que es necesario reconocer en ese momento. Y el otro es la madurez de un sistema político. Y no solo de los partidos, los medios de comunicación también contribuyeron a crear las condiciones para que el resultado se aceptara. Y el presidente Sánchez Serén asumió, pero no solo asumió, sino que recogió efectivamente el mensaje político que había recibido y convocó de inmediato al diálogo y a la concertación con las fuerzas políticas. El secretario general me invitó, recuerdo muy bien, y le quedó muy agradecido que lo representara en los actos de transmisión del presidente Sánchez Serén. Y en esa oportunidad, el presidente Sánchez Serén reafirmó lo que había dicho públicamente en su mensaje de posición y pidió que la OEA los ayudara a crear las bases de un diálogo nacional que está en marcha y que es otra prueba, si se necesitan más, de esa madurez política. Bueno, hasta ahí todo bien, pero el proceso político no había terminado todavía. Y ahora llegamos a las elecciones municipales y parlamentarias
que todavía no terminan. Se realizaron, ustedes saben, el 1 de marzo. Esta vez, lo que cabía esperar a la luz de los resultados anteriores era que la consistencia técnica del Tribunal Supremo Electoral fuera la base que permitiera avanzar con fluidez en esta nueva etapa. En la primera y en la segunda elección presidencial, la misión de observación electoral observó también un tema que necesitaba trabajarse, era el de la composición del Tribunal Supremo Electoral. Si algo aprendido en las misiones de observación es que no hay un sistema electoral único, no hay una receta única. Cada sistema electoral es la expresión de la cultura, la tradición política de cada país. En el caso de El Salvador, había funcionado bien, algo que para los bolivianos sería imposible, un sistema de control cruzado de los propios partidos políticos. En cada junta electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, en todos los niveles del proceso electoral, los dos partidos se vigilaban recíprocamente y se controlaban. Y el sistema funcionó. Funcionó desde los grandes dirigentes políticos hasta los representantes de los partidos en las juntas receptoras de votos en la última provincia y municipalidad de El Salvador. Es un ejercicio admirable de diálogo político. Pero en la elección presidencial del 2014, uno de los magistrados de uno de los partidos se desvinculó de su partido y rompió el equilibrio en el que se había basado el sistema, y eso provocó tensiones serias, que sin embargo, como les repito, finalmente fueron superadas por la actitud de todos los partidos. Por eso es que nosotros llamamos la atención sobre la conveniencia de volver a examinar la composición del tribunal y diferenciar las funciones de control electoral de las funciones de la función jurisdiccional, de tribunal que resolviera las disputas que se produjeran a consecuencia del proceso. La Sala Constitucional recibió ese mensaje, lo recibió el gobierno. No se pudo procesar el trámite legislativo indispensable para hacerlo, pero la Sala Constitucional emitió una sentencia que obligó a la reconfiguración del Tribunal Supremo Electoral. Y esta vez se nombró, tengo muy poco tiempo, sí, y esta vez se nombró un Tribunal Supremo Electoral que ya no está conformado como antes por militantes de los partidos, pero sí por independientes muy próximos a los partidos. Ese tribunal llegó con muy poco tiempo para preparar un proceso que ya estaba en marcha. No tenía experiencia y su relación con el personal técnico que el anterior había desarrollado cuidadosamente a lo largo de muchos años se rompió. En esas circunstancias que ya auguraban desorden en el proceso electoral, llegó un nuevo fallo de la Sala Constitucional, estableciendo una nueva modalidad adicional que era la del voto cruzado. Les prometo que yo he hecho todos los esfuerzos imaginables para entender bien lo que ese sistema significa y todavía no he logrado resolver mis dudas. Con 3 o 4 semanas antes de las elecciones. Eso provocó un enorme problema administrativo y técnico. Se retrasaron se retrasó el registro de candidatos, se retrasó la impresión de papeletas, se retrasó la impresión de actas. Y hasta el día anterior de las elecciones, el material electoral no había llegado todavía a las juntas receptoras de voto. Como si eso fuera poco, el tribunal había decidido prescindir de los servicios de la empresa que realizó la transmisión de datos con tanto éxito en las elecciones presidenciales del año pasado. Y contrató a muchas pequeñas empresas, muchas, que no pudieron conversar, dialogar entre sí, y el resultado fue un caos administrativo en el proceso electoral de hace una semana, que todavía continúa.
Las razones, bueno, inexperiencia del tribunal, fallos de la sala constitucional, un sistema de transmisión de datos que no funcionó. El hecho es que las juntas receptoras de votos llegaron a trabajar 25 horas seguidas para completar su trabajo. El conteo fue caótico, la transmisión de datos fracasó y todavía no ha terminado el escrutinio final. Ya está 10 días de la elección, ha terminado el escrutinio final de una de las fases de la elección y queda todavía el escrutinio final de la elección parlamentaria y de alcaldes. Eso llevará todavía una semana o 10 días, me imagino. Es decir, el valor importantísimo de la excelencia profesional del órgano electoral, que se había demostrado antes, se rompió en esta elección. Pero el contraste con la madurez del sistema político es lo admirable, porque desde los medios de comunicación hasta los partidos políticos y las instituciones de El Salvador, todas ellas dijeron, y la misión de observación electoral desde luego recogió ese sentimiento, todas ellas expresaron que sí, que habían problemas, que habían serias preocupaciones por el desarrollo técnico del proceso, pero que no había ningún temor de fraude o alteración de los resultados. Y curiosamente, para mí, fueron los partidos los que dieron resultados sobre las bases del escrutinio de sus actas y todos aceptaron sus resultados. Arena anunció que había ganado las elecciones municipales de El Salvador y esa misma tarde el candidato del FMLN aceptó ese triunfo mucho antes de que el Tribunal Supremo Electoral comenzara la revisión de las actas. Bueno, con ese contraste termina. Yo quisiera señalar solamente dos cosas más, Kevin, dos debilidades muy importantes del sistema electoral y político. Gran madurez, es necesario reconstruir la consistencia técnica del órgano electoral, pero tiene dos problemas grandes. Uno es el abstencionismo. El abstencionismo llegó ahora al 50%. En la segunda etapa, en la segunda elección presidencial de marzo llegó al 40%. Es decir, un abstencionismo que está en el 50% del electorado es muy alto. Algo ocurre por ahí. Y el segundo tema que no se menciona, pero que es un problema esencial, es un problema crítico del desarrollo económico, político y social de El Salvador, es el control territorial y la influencia y la sombra de las pandillas y de las maras en El Salvador. Como yo creo que desde luego hay muchas otras cosas que deben hacerse en el plano técnico electoral y probablemente las mencionaremos en el curso de estos próximos minutos, pero creo que esos dos son problemas que El Salvador debe enfrentar como lo ha venido haciendo hasta ahora, en el conjunto, como un problema de interés nacional que supera las expectativas coyunturales de los partidos como la tarea principal que tiene por delante. Muchísimas gracias, Kevin, por esta oportunidad. Gracias, Gustavo. Yo quisiera ahora, doctor Bordón, ¿cuál es el valor agregado de la misión de observación electoral de la OEA en un contexto complicado de resultados cerrados, en su opinión? Bueno, creo que, antes que nada, agradecerle a Carlos y en la persona de Brenda, que me acompañó en varias misiones, a toda la gente que trabaja en esto. Igual que lo ha hecho Gustavo, lo hago desde el corazón, así que también para vos, Hugo, mi agradecimiento y a todas las autoridades de la OEA y a los embajadores. Gustavo acaba de explicar con detalles necesarios un proceso complejo. Inclusive me pidió que lo acompañara en la primera elección, en la anterior elección del Salvador, y coincido con él que la riqueza y la memoria de la comunidad salvadoreña ayudó muchísimo a la tarea que tenía que hacer, la misión que él condujo también,
y a superar algunas dificultades que había inclusive con todo el tema del tribunal y el proceso. Fue emotivo para nosotros cuando vimos a los hijos de aquellos que habían combatido pegados en la puerta de las escuelas repartiendo el material y conversando entre ellos. Para mí ese fue el punto cultural más importante. Me tocaron otras 3 misiones en esos casos, ya no con la comodidad de colaborar, sino con la responsabilidad de conducir, que fue la de Dominicana en la reelección de Leonel Fernández, en el traspaso de Torrijos a Martinelli en Panamá, y posteriormente, ciertamente, por lejos, el más complejo previamente, que fue el caso de Guatemala, sobre el cual voy a poner más énfasis, con 2 observaciones. Primero, una conceptual, y voy a tratar de ser muy breve, que es de toda esta experiencia, sumada a una que no fue con la OEA, sino para que la OEA pudiera participar, que fue en la crisis con el presidente Balaguer en los 90, donde el presidente Carter nos pidió al expresidente de Colombia, Vicente Betancourt, y a Cerezo de Guatemala poder concurrir, entre otras cosas, para que la OEA pudiera participar de la observación. Encontré tanto en República Dominicana como en Panamá, la verdad que 2 tribunales electorales con un grado de profesionalidad, de organización, de tecnología, que no podemos decir que sean perfectos, pero ojalá muchos de los países que tienen o tenemos más años de funcionamiento y desarrollo democrático lo tuviéramos. Entonces, la primera reflexión es que es muy importante colaborar en la construcción de esas instancias independientes, pero al mismo tiempo eficientes. Y también cuando estamos convencidos de que están haciendo correctamente las cosas, tener la decisión y el liderazgo político de defenderla frente a los ataques de corto plazo que a veces, yo he sido candidato muchas veces, entre ellas a la presidencia, a veces los equipos presidenciales en la lucha por los votos tienden a desmerecer procesos que están siendo llevados o a no aceptar observaciones que son correctas. Y en los casos que hay dificultades, algo que sean extremas, tratar de estar muy cerca de las autoridades de los tribunales para que se corrijan sin complicar y desmerecer la tarea, salvo que la situación fue extrema. Esto es, armonizar la firmeza y la claridad en decir las cosas junto con la sensación de no estar interfiriendo, sino cooperando. Esta sería la primera gran reflexión. Después dejo para tus preguntas otras. Segunda reflexión, que tiene que ver con una tarea que hizo entre el 2008 y el 2010 la Organización de Estados Americanos junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual tuve el orgullo, el gusto y la satisfacción de ser el coordinador político y recorrer todo el continente, que fue sobre el estado de la democracia. Y ahí sosteníamos y asumimos, no es que lo inventamos, una visión de la democracia plena, que no significa ponerle adjetivos, sino sustantivarla. Entonces, la necesidad de que se armonicen la calidad de la representación, la democracia como representación y elección, la democracia como ejercicio, esto es que las reglas del juego y los balances y el respeto a las reglas del juego funcionan, y finalmente de sentido, esto es, se aumenta el ejercicio de los derechos civiles, de los derechos humanos, de los derechos sociales y económicos. Y quiero decirles, tanto de mi experiencia como hombre que ha sido gobernador en el Ejecutivo, que he sido legislador y que he sido embajador, o sea, tanto en la visión de la gestión de la democracia como del parlamentarismo de la democracia, como la representación del Estado, que para estos 3 niveles de la democracia plena, los procesos electorales no solo muestran cómo está el proceso de elección y de selección, esto es la libertad y la participación para elegir y ser elegidos, sino también que muestran muy claramente el estado de la democracia, también en sus aspectos sustantivos y también en sus aspectos del funcionamiento y del balance del poder. Y digo más, que esta tarea de las misiones de observación electoral, cuando las podemos realizar correctamente y podemos construir el clima de diálogo y de consensos necesarios, tiene también un sentido de futuro. Esto es, un buen proceso de selección y elección, de representatividad, habilita muchísimo a mejorar el sistema de participación, el sistema del funcionamiento electoral y la obtención de las finalidades económicas, sociales
y de derechos humanos y civiles que supone la democracia. O sea que la observación electoral no es un problema tecnocrático de cómo se vota, sino que es un tema muy sustantivo en el funcionamiento de la democracia. Es verdad, no se agota en la elección, pero la elección muestra y construye mejor o peor democracia. Y en esto creo que son las tareas fundamentales que la Organización de Estados Americanos debe tener, y lo digo no por haber participado, sino como un hombre activo de la vida democrática en nuestros países. Es muy importante que la sostengamos y es muy importante que los países entiendan. Yo tuve el orgullo de que Bolivia, por ejemplo, además de otra serie de países, colaboró en la misión de Guatemala. Y no es que le sobren los recursos, También reconocer a todos los países que participaron de la misma. Pero digo, un país que no le sobran los recursos y que entendió que era importante realizarlo, colaborar y llevarlo adelante. Voy ahora a las 2 o 3 reflexiones que hago sobre el proceso específico de Guatemala, que me parecen más ricos, porque ahí fue más complejo. Fue una misión muy extensa, no del conjunto del equipo, sino la personal con algunos colaboradores, porque teníamos una preocupación especial que de alguna manera ya refirió para algunas situaciones en El Salvador, porque se dan otros países de la región, más la memoria de los conflictos exteriores, que era el tema de la violencia, que era la penetración y el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, y que la tensión política, además que íbamos a pasar de un gobierno posiblemente, bueno, de más progresista y más conectado con una de las partes de los viejos enfrentamientos, con un militar que tenía todas las posibilidades de triunfar y que había sido parte de las fuerzas estatales que habían combatido. O sea que el clima no era un clima sencillo, por lo tanto estuvimos muchos meses antes yendo y volviendo, y creo que fue muy correcto eso. Fue un esfuerzo grande para todos, pero fue necesario. Fue tan costoso que al final no pude estar el día que asumía el nuevo presidente, porque ya nos habíamos quedado sin presupuesto. Pero la verdad que para estar ahí ya era importante que estuvieran las autoridades. Lo importante fue invertir los recursos con la anticipación suficiente para construir los consensos necesarios y superar los temas. Si hubiéramos llegado con nuestros excelentes 80 funcionarios, vocacionales participantes de 20 países y nuestros funcionarios, con el tiempo que hemos llegado en otros lugares, la verdad que no hubiéramos podido terminar positivamente la misión. Fue el trabajar mucho tiempo antes y permitir que entonces la misión de observación funcionara. Esto es, no siempre es necesario, pero a veces no hay que ser rígidos, perdón que entro en estos temas, a la hora del financiamiento de las misiones, sino analizar cuál es el desafío que en cada país tenemos en esa misión y cuán importante es o no la tarea de quien vaya. A los temas de la violencia que nos exigió trabajar con el gobierno, con la oposición, con los candidatos, con las instituciones que Naciones Unidas frente a la crisis que vivió la confianza en la justicia había generado, y por supuesto con las fuerzas de seguridad y policiales a través de los organismos políticos que la conducen. Fue una tarea muy intensa. A esta se le sumaron dos desafíos más. Uno que fue una mezcla de temas políticos, constitucionales y familiares. Y es que Sandra Torres, la esposa del presidente Álvaro Colón, en contradicción, según pensaban muchos, con la Constitución, decidió ser candidata para continuar a su esposo. Y por otra parte, en el sistema plurinstitucional de Guatemala teníamos el Tribunal Superior Electoral. A mi entender hizo una buena gestión, pero sufría ataques, dudas e incluso por las representatividades políticas ciertas luchas internas que no eran fáciles de manejar. Y por otra parte teníamos además todo el funcionamiento, digamos, junto con el Tribunal Superior Electoral, estaba la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, además del Ministerio Público en el sistema de fiscales. Finalmente, a la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral en este, que era el más importante, y en otros casos, de entender que no correspondía esta candidatura, que significaba casi una intervención electoral, ¿no? Fue muy importante que después de un tiempo y con un trabajo muy profundo, las otras instancias, el Tribunal de Constitucional, la Suprema, ratificaron esta posición. Pero al mismo tiempo que hacíamos esto, tuvimos que trabajar mucho, tanto con las personas que respaldaban a la señora Sandra Torres, y yo quiero hacer un reconocimiento al presidente Álvaro Colón, porque la verdad me llevó muy amables noches conversando
de la cultura maya y contándole de nuestra cultura de la montaña mendocina y al lado de nuestros hermanos chilenos y de los escritores mendocinos que hablaban de nuestros huarpes. Fue muy rico y largas cenas que duraban a veces hasta la 1:30 de la mañana, y realmente fue muy importante su grandeza y cooperación de pensar más, aunque pudiera venir un hombre que estaba en las antípodas de su pensamiento político, más en el futuro y en el respeto, compartiera o no, de las decisiones del Tribunal Superior, de la Corte Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, que en su propio juego político y hasta en su propia familia. Porque no pueden funcionar bien los sistemas si no tenemos la ética y la conducta de que la democracia es más importante que nuestra candidatura, aunque nuestra candidatura, y lo digo como persona que ha ganado y perdido elecciones, en cada momento la sentimos importante, y es importante, si no, no seríamos candidatos. Y por otra parte, que hubo una gran comprensión en este proceso también de algunos de los principales candidatos de la oposición, de no mirar tanto al pasado, sino un pensamiento más de qué hacer hacia el futuro. Esto ayudó muchísimo. Pero hubo que trabajar mucho en este sentido. El último tema de tensión y conflicto que tuvimos, y paso a la conclusión que va a durar 30 segundos nomás, que fue algo que después voy a concluir, que teníamos una tensión y una doble situación, como actores y como testigos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico, la Organización de Estados Americanos había participado en un tema muy importante, en el Registro Nacional de las Personas, en todo lo que tiene que ver también con el Registro de Ciudadanos, que era el nuevo documento personal de identidad, junto con la necesidad de los nuevos padrones, que tiene todas las características técnicas que los países más modernos tienen en su documento de identidad, y que venía a reemplazar lo que era la vieja cultura, la vieja cédula de vecindad, que no era dada por una autoridad única, sino por autoridades locales y con tecnologías, papeles, rupturas, posibilidades de manejo, de dificultades. Una tarea tremenda, porque a veces hasta apellidos distintos, que a veces se usan idiomas extranjeros, estaban escritos de una manera una y de la manera del otro. Y la OEA había colaborado y muy bien con este proceso. Entonces, a la hora en que empieza la lucha política sobre qué documento se usa o cuál documento no se usa, cómo va a funcionar el padrón, fue muy importante dos cosas para la misión. Por un lado, ratificar que nosotros somos una misión de la OEA que solo va cuando esto, sé que hay muchos estudiantes también, inclusive de la universidad donde yo por primera vez di clase en Estados Unidos, que es en Georgetown. Yo hablaba sobre los dinosaurios que estaban en la zona en esa época, ¿no? En la época que yo estudiaba de clases. Bueno, Gustavo estuvo antes que yo. Es mi maestro, por eso le hago chistes. Es muy importante entender que si no nos invita el gobierno a través de su canciller, que le envía al secretario general de la institución y después se aprueba acá, no puede haber misión. Esto tiene sus dificultades cuando en un lugar complejo, pero esto fue lo que hicimos con el presidente Carter en su momento, colaborar para que la OEA pudiera hacer su misión con la tarea que hace políticamente la misión. Entonces, es muy importante entender que la misión es independiente aún de las acciones administrativas cotidianas de la OEA. Es una misión de la OEA, pero ni siquiera depende desde el punto de vista de lo que dice y hace, ni del propio secretario general. Por supuesto, si uno hace una mala tarea, habrá una crítica o habrá una acción, pero hasta esa independencia, además quiero decirles que esto, y todos somos testigos, la hemos tenido con absoluta... O sea, la OEA nos da la misión, la OEA nos da las reglas de juego, y nuestra obligación es ser tremendamente objetivos, independientes y constructivos. Y en este sentido nuestra tarea fue, por un lado, defender las acciones muy necesarias, explicando inclusive que ese nuevo documento no solamente era importante para votar, era importante para construir una democracia, para planificar, para hacer salud, para construir la seguridad de las familias, para poder combatir el delito, para tener mejores políticas de educación. O sea, que no era algo solamente sino que esa nueva información y ese nuevo padrón, no solamente electoral, sino padrón ciudadano que iba a tener Guatemala, era fundamental para el mejoramiento de las políticas públicas de Guatemala. Y al mismo tiempo animarnos a observar y a plantear aquellos temas que nos parecían que no estaban bien llevados. Finalmente, también lo pudimos superar. En la primera vuelta hubo solamente algunos problemas con la transmisión de datos, pero se construyó todo con mucha confianza. O sea, hubo momentos de dificultades, pero no hubo nunca dudas finales sobre el resultado de la primera vuelta, en la cual terminó Pérez Molina con el 36% y Valdizón con el 22%.
y ya fue mucho más preciso y mucho más exitoso, como lo habéis vivido en Panamá, como lo habéis vivido en República Dominicana, la segunda vuelta, donde ya tecnológicamente se habían corregido algunos errores. Hay más preguntas. Yo termino con una reflexión sobre lo que significa una misión y la dialéctica y la tensión y dialéctica constructiva que debe haber en cada misión. Primero, se necesita liderazgo político y diplomático, porque son temas complejos siempre los que hay que enfrentar en ese campo. Y por lo tanto, se necesita entender que la firmeza para un buen proceso tiene que ir al mismo lado de no convertirse en más importante que los actores políticos y el sistema institucional. Segundo, que aunque tenemos que ser independientes de la OEA, no podemos en ningún momento de la misión estar descoordinados con las distintas instancias y con la representación de la Organización de Estados Americanos en el lugar. Porque las cosas que hace la OEA están presentes en el lugar, y porque nuestra tarea tiene que saber lo que se está haciendo, y porque la conducción de la Organización de Estados Americanos y sus representantes de los países tienen que estar permanentemente al tanto de cómo estamos y de qué está pasando. O sea que la independencia no puede significar desconexión. Cuanto más desconectados estamos, más peligro de cometer errores tenemos. Y el tercer y último tema, que es el que ayuda en esto, es la legitimidad técnica. Esta observación no es un proceso tecnocrático, es un proceso político-diplomático, pero sin este gran fundamento de procedimientos explícitos que le ponen al jefe de la misión, junto con su libertad, los límites y las reglas de juego, y la capacidad técnica y la experiencia de la gente permanente, y la vocación de quienes vienen a participar desde los distintos países sin recibir ninguna remuneración, son elementos que hacen, y esto ya no lo dice el secretario político, lo dice un hombre político que hace 50 años que está en actividad y que tuve el honor de participar en esto. Si hay una misión que yo creo que no es la única, competencia en la OEA en el sistema interamericano, es esta. Yo respeto las decisiones de todos los organismos subnacionales y he sido coautor de que se pusieran en marcha muchas de esas iniciativas. Sin embargo, mi impresión es que en nivel de independencia, que en derechos humanos, que en libertad de prensa, no solamente de los estados, sino también de los poderes fácticos legales o ilegales que tiene en el campo de la prensa y en observación electoral, la independencia que con mucho esfuerzo en esta convivencia interamericana que estamos viviendo con 20, 30 años de democracia permanente, no tiene comparación en ninguno de los otros organismos que están mucho más cerca de la coyuntura de cada presidente con sus propias ideas y hasta con la afectividad de la relación que entre los presidentes necesariamente y positivamente se construye. Sé que estoy poniendo el dedo en la llaga, pero yo he gastado una parte importante del presupuesto de la OEA, igual que Gustavo y otros más que están acá, en hacer estas misiones. Y si no ponemos los temas que hay que analizar, no tiene sentido que estemos aquí hoy compartiendo con ustedes más allá de los aciertos y los errores que hayamos cometido. Gracias. Gracias. Hugo, a vos te tocó estar en una encarnación previa, muy de lleno involucrado en una de las misiones emblemáticas que ha habido en estos 50 años, que fue la misión electoral en la elección de Nicaragua en el año 89. ¿Qué lecciones crees que dejó esa misión y esa elección y el haber tenido que lidiar con ese contexto político extraordinariamente complicado en aquel momento, para lo que vino después, para todas las misiones que han venido después, siendo que ese de alguna manera fue un punto de quiebre? Gracias, Kevin. Digo también dos palabras iniciales de felicitación para Kevin, para Gerardo, para sus equipos por la magnífica idea de organizar este encuentro, y aprovecho para agradecerles muy, muy sinceramente a los jefes y jefas de misión que han querido brindarnos su tiempo, no solo para las observaciones, sino para venir hoy también a compartir sus experiencias. Como bien lo dijo Kevin, yo no he sido nunca jefe de una misión de observación electoral, aunque por cierto espero serlo en algún momento.
Pero sí me tocó una etapa sumamente interesante, como bien recuerda Kevin, a finales de los 80, comienzos de los 90, cuando empezó, diría yo, esta etapa en la cual la OEA ha perfeccionado cada vez más sus misiones de observación electoral. En esa época me tocó organizar y ser el primer jefe de la Unidad para Promoción de la Democracia, que de alguna manera antecede a la Secretaría de Asuntos Políticos y que era el área de la organización que en ese momento tenía a su cargo la organización de las misiones de observación electoral. Kevin me ha pedido entonces que haga un recuerdo de esos tiempos, entre comillas, casi prehistóricos a esta altura. Es evidentemente la situación que hubo en Nicaragua en ese momento fue una situación extremadamente compleja. Era una situación que era compleja no solo por lo que ocurría en la región centroamericana, donde había, para decirlo pronto y claro, un proceso prácticamente de guerra civil en muchos de los países, sino también que específicamente en Nicaragua era una situación tremendamente difícil, porque había habido muchos enfrentamientos violentos, muchas muertes, y eso es siempre algo que marca de manera importante una sociedad y que genera enfrentamientos e incluso hasta divisiones en las propias familias. En consecuencia, el contexto no podía ser más complejo. En ese momento, la OEA tuvo una actuación sumamente destacada. Y yo diría que una primera conclusión que surge de eso es que allí se probó con absoluta claridad que estas misiones de observación electoral, por supuesto no solo esas, sino las que hemos venido haciendo después, sí contribuyen de manera concreta al fortalecimiento de la democracia. Y lo hacen especialmente, creo yo, cuando son parte de un proceso para superar situaciones en las cuales la democracia, su estabilidad, de alguna manera se ha debilitado. Yo creo que es particularmente en esas situaciones en las cuales la observación electoral de la OEA adquiere un valor mayor, si se quiere. En Nicaragua, en esa ocasión, se organizó una misión muy larga, por cierto, fue una misión que duró varios meses, y creo, si no me equivoco y alguien me corrige, que fue la misión de observación electoral más grande que ha hecho la organización en cuanto a número de participantes. Fueron más de 400 personas las que estuvieron presentes en Nicaragua. Nos desplegamos en todo el país, tuvimos varias sedes regionales. Fue la primera vez en que utilizamos un mecanismo al cual Gustavo ha hecho referencia, que es el mecanismo del quick count, de la proyección estadística de cómo iban a ir los votos. Y ese elemento, por cierto, fue absolutamente decisivo. Aprovecho para contarles una anécdota interesantísima, porque en esa ocasión el presidente era Daniel Ortega, como lo es ahora. Él tenía una razonable seguridad, porque así se lo decían sus encuestas y las observaciones que había hecho, que tenía grandes posibilidades de ganar la elección, y como ustedes saben, eso no ocurrió. Esa ocasión la ganó Violeta Chamorro, y el quick count de la OEA nos permitió a nosotros, juntamente con el grupo Carter, al que Pilo hacía referencia en algún momento, que estaba ahí presente el propio presidente Carter, y estaba también observando el grupo de Naciones Unidas con Elliot Richardson a la cabeza de la misión de Naciones Unidas, nos permitió, decía este quick count de la OEA,
determinar con un alto grado de precisión cuál iba a ser el resultado, es decir, que Violeta Chamorro iba a ganar. Y esto antes de que el Poder Electoral diera su primer resultado. Y ello nos permitió llevar adelante una gestión política que en un contexto tan complejo como ese permitió evitar que hubiera enfrentamientos y problemas. Eso, para decir en síntesis la anécdota, para quienes lo recuerden, hizo que esa noche ocurriera algo muy raro. Había la declaración de que alguien había ganado la elección, pero todos los nicaragüenses estaban en sus casas y nadie salió a celebrar precisamente para evitar enfrentamientos. Y eso lo hicimos nosotros y lo hicimos porque el quick count nos permitió determinar cómo eran las cosas y hubo entonces un aporte muy concreto. Ahora, esto no ha ocurrido solo en esa época, quiero decir, este aporte de la organización para colaborar a superar un momento difícil, un momento político difícil en un país. Mucho más recientemente ha ocurrido, por ejemplo, todos lo recordarán, en la crisis que se produjo hace un par de años en Paraguay, donde hubo un proceso político complejo, se requirieron una serie de gestiones en las cuales con Kevin incluso tuvimos la oportunidad de participar para gestionar una salida razonable, y allí nuevamente la observación electoral de la OEA contribuyó a darle credibilidad al proceso y a permitir que el resultado que tuvo ese proceso electoral pudiera ser creíble y aceptado por todos. Otro ejemplo, por cierto, es el ejemplo de lo que ocurrió en Honduras hace no muchos años, donde también la observación electoral de la organización ayudó a que la finalización de un proceso, por cierto, enormemente complejo, difícil, pudiera tener una salida exitosa que permitiera al final fortalecer la democracia. En consecuencia, mi primera conclusión es sí, la OEA a través de sus observaciones electorales ayuda de manera concreta, efectiva al fortalecimiento de la democracia. Otra conclusión que surge a raíz de nuestra experiencia en estos últimos años, y lo han dicho ya en sus informes muchos de los jefes de observación electoral, no basta con observar la elección. La democracia no se agota en la elección, empieza con la elección. Y por lo tanto, el proceso de observación electoral tiene que permitirnos hacer algunas observaciones y recomendaciones para mejorar el proceso electoral que tienen que ser claras, que tienen que ser precisas y que tienen sobre todo que tener un seguimiento, puesto que no basta con hacer las observaciones, las recomendaciones y luego olvidarse y ver qué pasa. Es por ello que en los últimos tiempos, en las últimas observaciones, estamos, cuando negociamos con los países miembros nuestra presencia a través de la firma de un acuerdo que se hace siempre, estamos insistiendo en que las recomendaciones que hace la organización tengan que ser tomadas en cuenta, analizadas por los poderes electorales. Obviamente no podemos obligar ni asegurar que estas recomendaciones se van a poner en práctica, pero sí estamos hoy en día generando un mecanismo para que estas recomendaciones sean consideradas, sean discutidas, y nosotros estamos ofreciendo además nuestra capacidad técnica para que esas recomendaciones puedan ponerse en práctica. En consecuencia, allí estamos haciendo otro aporte importante a los procesos, y creo que de alguna manera con esto estamos cerrando un círculo virtuoso. Evidentemente falta todavía mucho por desarrollar ello, y falta también perfeccionar
como bien lo sabe Gerardo, que está trabajando muy activamente en eso, mejorar nuestro sistema de observación en cuanto a aspectos precisos de las elecciones. Lo que se hablaba, lo dijo Albert Randín cuando hace su presentación, lo que se observa, por ejemplo, con la participación de género, la observación de lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, etcétera. Hay aspectos específicos en los cuales estamos desarrollando una serie de mecanismos, como se destacaba, de carácter técnico, que nuestros jefes de misión tienen que tomar en cuenta en el proceso de observación, porque ello es muy positivo para mejorar nuestro aporte en estos procesos. Yo creo, Kevin, que lo dejo por ahí en este momento. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bien, yo tengo muchos comentarios, pero me voy a abstener de hacerlos, excepto una cosa, y no quisiera que cerráramos este panel sin dejar la posibilidad de por lo menos tener 10 minutos de preguntas por parte del público, porque la verdad que la gran experiencia que hay aquí acumulada vale la pena aprovecharla. El único comentario que voy a tirar sobre la mesa para que ustedes se refieran junto con las preguntas que vamos a recoger a continuación es, vaya, uno se pregunta en estas cosas, ¿cuál es la receta, cuál es el balance para que una misión de estas pueda decir lo que hay que decir sin que sea una intromisión? Digo, ¿hay un balance en esto que es posible alcanzar? ¿O la tarea de la misión es inherentemente implica inherentemente una intromisión, y mejor lo decimos sin ambajes? Se los dejo planteado ahí porque me parece que es una pregunta central para el sentido de las misiones y para la relación de las misiones con los actores políticos nacionales. Se los dejo por ahí, no me la tienen que contestar todavía, si se pueden referir a ello, tanto mejor. Vamos a tomar unas cuantas preguntas del público. Les ruego, por favor, que sean muy breves, que sean muy sucintos y que hagan preguntas, por amor de Dios, que hagan preguntas. Y les ruego también que se identifiquen por nombre y según la afiliación institucional que tienen al iniciar su pregunta. Gracias. José Luis. Gracias, Kevin. José Luis Ramírez, Misión de Colombia ante la OEA. Perdón. Quería felicitarte también a ti y a Gerardo por el excelente organización. Un minuto. Estuve en Nicaragua hace 25 años como uno de los 400 y pico observadores, y recuerdo muy bien la anécdota que contaba Hugo de Sela, que fuimos, de acuerdo a las encuestas, a ver ganar al Frente Sandinista y terminó ganando el gobierno, y pues el manejo que se dio fue excelente. Pero la pregunta concreta es esta: ¿han recibido, en el caso del doctor Fernández o el doctor Bordón, algún tipo de presiones, no directamente de los gobiernos, ya quedó claro que tampoco de la OEA, medios de comunicación, de los partidos políticos, los candidatos, grupos de presión por el hecho de representar a la OEA, por ser ustedes quienes eran en un momento determinado, y cómo manejaron esas presiones? Gracias. José Luis, quizá tomamos unas 3 o 4 y las repartimos. Por allá y después por acá. Gracias. Gracias. Buenos días, Hernando Viveros, de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Nosotros hacemos ejercicios de observación también electoral y tuvimos la oportunidad de estar en El Salvador y Honduras. Pero mi pregunta es específicamente en el caso de Guatemala, donde aproximadamente entre el 40 y 50% de la población es indígena. ¿Ustedes tienen algún tipo de medición? Porque al parecer estos ejercicios no denotan la dimensión étnico-racial de los países. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de la ciudadanía realmente en los países de la región, hablando étnicamente, específicamente el caso de Guatemala? Gracias. Muchas gracias.
Por acá, por favor. Thank you. Thank you very much. And congratulations to the panel. Congratulations to the unit for organizing this. My question has to do with preparation and the length of preparation, or the extent to which, from the reports of the panels, one gets the impression that the observation mission should actually begin long before the actual elections. I am hinting at the need for the OS to be aware, and I think you are, of the election calendar, but more than just being aware of the calendar, to begin the preparation, whether or not you are formally asked, because in some cases the request to be part of the observation mission they come late. But I'm thinking that because of the OS investment in this, it may make sense to begin doing analysis of the conditions that obtain in a particular country, so that the election observation mission could be appropriate. I think one of the panelists talked about the importance of being appropriate, not just going in, but to respond to local conditions. How do you do that if you don't have a prior analysis of exactly what conditions are there in that country? Thank you very much, Ambassador. Una más podemos tomar. Buenos días, mi nombre es Enrique Delgadillo, de Nicaragua, soy estudiante de Georgetown. Mi pregunta es si realmente el hito histórico de las elecciones de Nicaragua del 90 fue un hito importante para Centroamérica y la democracia latinoamericana, pero luego las elecciones del 2008 y 2011 tuvieron cierta situación extraña, a las cuales tanto los observadores de la OEA como la Unión Europea hicieron recomendaciones. Mi pregunta es, ¿qué seguimiento da la OEA a las recomendaciones que realizan en cada elección? Porque ahora vienen nuevas elecciones y ¿tienen ustedes parámetros para darle seguimientos? Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por la concisión, sobre todo, que en estas cosas siempre se agradece. Tenemos una pregunta sobre Guatemala, doctor Bordón, el tema de la dimensión étnica, racial y cómo afecta el clima electoral y el proceso de la observación. Una pregunta sobre las presiones que se reciben, Gustavo, si ha habido presiones y cómo maneja uno en esas circunstancias esas presiones si es que llegan. El tema de la preparación previa de una misión, Hugo, ¿qué se hace? Y ahí quisiera yo decir una palabra también. Y finalmente el tema de Nicaragua, si alguien se anima a decir algo sobre eso, las elecciones más recientes. Doctor Bordón, cuéntenos sobre Guatemala. Y les pido por favor que seamos muy, muy sucintos. Ahí hay un contador de tiempo que es implacable. No, y no son 5 minutos. Para esto, desafortunadamente, tenemos un par de minutos nada más. Vamos a ver. Los errores que cometí por la ubicación de la silla y mirando a la gente, después que terminé de hablar me enteré que estaba eso. Ni va a mirar. Segundo, que creo que Gerardo le he dicho, Carlos, culpa de que conozco hace 20 años al embajador Carlos Di Casa, que fue embajador en Argentina y mi colega acá. Voy a la primera pregunta. Ciertamente es un hecho sustancial, pero existía el clima, por un lado, de un presidente que se asumía como, aunque no racialmente, pero sí culturalmente, como parte de la cultura originaria, y por otra parte, que viene de la lucha de los derechos humanos, una gran actividad y una gran participación de distintos sectores de la comunidad. Hay un dato que habrá que analizar en profundidad. Tenemos los datos estadísticos, lamento no tenerlos en la mano, pero ciertamente las representaciones étnicas sectoriales tuvieron menor representación política electoral
que lo que tienen en su peso y en su actividad en otra serie de campos. En parte puede haber aspectos, fíjese que en esa misión además hicimos dos análisis y estudios posteriores que quedaron tanto en el campo del financiamiento, que es muy importante por la presencia del narcotráfico y del delito organizado, pero que además tiene que ayudar mucho a la equidad, porque esta mayor debilidad es porque la cultura de la sociedad guatemalteca quiere la inclusión, pero no la sectorización, o porque no tienen los suficientes elementos organización como para poder expresarse en el campo político de la manera que se expresan progresivamente en otros campos. Y el otro tema que tomamos y que está muy relacionado, que fue el tema de género. Entonces, en el caso de Guatemala particularmente, a mí me parece que el tema de la igualdad de género está íntimamente relacionado con la igualdad de oportunidades a todos los sectores y a todas las etnias. Con el caso además diferenciado en Guatemala como en otros países, que no es como en algunos países, donde la etnia es una minoría que debe ser respetada, sino que los pueblos originarios son parte fundamental, no solamente del pasado, sino del presente y del futuro. En esto, como decía Darcy Ribeiro, ese gran antropólogo y sociólogo brasileño, estamos algunos pueblos que de alguna manera somos trasplantados, como los hermanos uruguayos, los argentinos, los norteamericanos, los canadienses, por la menor presencia, menor peso, pero además destrucción de pueblos originarios, y otros pueblos donde realmente ha habido una síntesis y hay todavía un esfuerzo, pero donde el futuro realmente tendrá que ser una sociedad de ese tipo. Así que se nota la diferencia. La última pregunta tuya, la primera pregunta tuya, sobre el tema, perdón, de la intervención o no con las recomendaciones. Esta es una tensión igual que el tema de derechos humanos y soberanía, igual que la Carta Democrática signada en Lima y la soberanía. Y aquí me parece que había un presidente argentino que usaba la palabra, creo que en francés era sagesse, que era una mezcla de sabiduría y experiencia. Creo que aquí tenemos que no podemos, en nombre de la soberanía y el respeto que los gobiernos merecen y necesitan, dejar de decir las cosas que para una democracia plena hay que llevar adelante. Y en nombre de esas recomendaciones o del ejercicio de estos temas transnacionales, no podemos avasallar el funcionamiento de cada país. No hay una solución mágica para esto. Yo creo que hay, y en eso lo que tú dijiste antes y que le preguntaste, la preparación de la misión y la capacidad del equipo técnico y el seguimiento posterior me parece que son las bases para que las recomendaciones funcionen sin que parezca una interferencia. Muchas gracias. Gustavo, el tema de las presiones y en realidad la última pregunta no era sobre Nicaragua, era sobre una cosa que está muy en el tapete en El Salvador, el tema del seguimiento de las recomendaciones. Vamos, primero las presiones. Puedes cambiar el adjetivo, pero en todos los procesos electorales todos los actores políticos tratarán de influir en el ánimo y en la conducta de la misión de observación de la OEA. Todos ellos tratan de conseguir que los comunicados de la organización vayan en la dirección de los intereses partidarios o del gobierno. Y debes asumirlo así. Eso es inevitable y es lógico, es parte de la vida política. Lo importante es cómo la resistes, y yo creo que en eso la respuesta es simple. Ya la hizo el secretario Zandín en la presentación de esta mañana. Debe garantizarse la imparcialidad, la objetividad de la misión de observación electoral como uno de los valores principales de su acción. Y hacerlo en el plano de la comunicación con los medios, como también en los hechos puramente simbólicos, como asistir a un acto partidario o la de aceptar una invitación a comer que tenga otras implicaciones. Pero esto se vincula con el tema que mencionó, que desarrolló también José Octavio hace un minuto, que es el de la intromisión. Si tú afirmas, primero sabes que la misión de observación no es un actor protagónico del proceso. Segundo, que trabajas en un país que tiene su propia historia
su propia manera de encarar y resolver sus problemas y que tiene un marco institucional y jurídico que refleja su lucha interna. Tú debes partir del principio de que debes respetar la ley y las instituciones de ese país durante el proceso, pero eso te deja en libertad para decir con toda claridad qué es lo que piensas que puede hacerse para mejorar ese proceso, en la lógica de que la función de la misión no es solo observar, sino cooperar en la construcción del proceso democrático de ese país. Y eso lleva al siguiente punto, es el de la continuidad de las recomendaciones. Esa continuidad felizmente está garantizada por la continuidad de la gestión de la Organización de Estados Americanos y la DECO. Eso ocurrió en las recomendaciones que hizo la misión de observación electoral del 2009 en El Salvador y que se completó bien en la del 2014, y espero que de aquí en el futuro, porque trabajamos sobre temas antiguos y tratamos de mejorarlos, y en algunos casos, como probablemente nos ocurra ahora, tendremos que volver atrás porque un sistema electoral que ya creíamos consolidado de pronto hizo aguas por todas partes, por razones internas y externas. Y desde luego yo creo que ese es el otro factor que es necesario tener en cuenta, otro factor más, que es el respaldo político que tiene el jefe de misión en el cumplimiento de su tarea. Desde luego tiene una comunicación directa, y yo tengo que agradecerle eso siempre a José Miguel, con el secretario general y la confianza del secretario general. Pero además, en el trato con el sistema político local, debe tratar de ampliar tanto como pueda su acceso a todas las instituciones y partidos políticos. Eso se hizo en Nicaragua el año 2006, cuando tuve la fortuna de contar con el apoyo de don Raúl Alfonsín, de Ignacio Walker, de Nina Pacari, de Ana María San Juan, de distintos países y distintas posiciones políticas que le daban consistencia a la misión de observación electoral, o al invalorable apoyo que recibí de José Octavio Bordón, Enrique Correa y Mark Schneider en las elecciones presidenciales del 2014. Ese tipo de apoyo da confianza y alcance al jefe de la misión. Y yo lo estuve conversando con Gerardo hace unos días en El Salvador. Es algo que es una experiencia que no se debe perder. Es enormemente valiosa y ayuda al jefe de misión a comunicarse apropiadamente con la sociedad, a encontrar en la sociedad el nivel de confianza que tú recalcabas es el valor principal de una misión de observación electoral, y a permitir avanzar con seguridad en las recomendaciones que vaya a hacer, porque ese es el otro punto. Las recomendaciones que formula la misión de observación electoral no son técnicas. Por mucho que su contenido sea técnico, son necesariamente políticas, porque deben transformarse en normas que consoliden el proceso democrático, un proceso democrático que además tiene desafíos diferentes en cada época. Si en su momento la principal tarea de la democracia y de las elecciones era romper con el ciclo de las dictaduras militares, más adelante el de tratar de resolver la vieja pregunta, la enorme pregunta de cuánta pobreza puede resistir la democracia, o hace muy pocos años el riesgo de que el autoritarismo por la vía electoral volviera a afectar el sistema democrático. Hoy día tiene otro desafío enorme, que es el de la infiltración de la delincuencia y la criminalidad en el corazón del sistema político y del sistema electoral en varios países de la región. Es un tema distinto, es un tema enorme de unas implicaciones gigantescas que cada misión y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos tienen necesariamente que tener en cuenta al programar sus actividades. Muchas gracias, Gustavo. Hugo, el tema de la preparación. ¿Qué supone una misión electoral antes de que llegue la elección? Gracias. Mira, yo quiero agradecer mucho la pregunta que hizo mi buen amigo, el embajador Charles de Dominica, porque me permite plantear algo que me parece una contradicción que existe en la Organización de Estados Americanos desde hace muchos años y que a pesar de muchos esfuerzos no conseguimos resolver.
Creo que hay unanimidad de criterios en el sentido de que la observación electoral es uno de los principales aportes que hace la OEA a la democracia en la región, es una de las principales tareas. Sin embargo, aunque parezca increíble, hay una prohibición expresa de utilizar dinero del fondo regular de la organización para realizar observaciones electorales. Como yo ya estoy al final de mi permanencia en la OEA, puedo decir las cosas con más franqueza que de costumbre, y francamente quiero afirmar que eso me parece absurdo y me parece una contradicción que los países miembros deberían resolver. Porque no puede ser que una de las actividades centrales de esta organización no se pueda financiar, por lo menos en parte, con el fondo regular de la organización. Eso convierte a Gerardo principalmente, a Kevin y a muchos de nosotros que hemos trabajado en esta organización en mendigos profesionales cada vez que hay un proceso de observación electoral, porque hay que salir a buscar financiamiento. ¿Por qué digo esto? Porque la preparación de una misión se debe hacer y se podría hacer de mucho mejor manera si tuviéramos capacidad de empezar a trabajar con un mínimo de anticipación, como sabemos que es necesario. O sea, no es que no seamos conscientes de que las misiones de observación electoral, tal como las realizamos, requerirían tal vez un mayor tiempo de preparación y una permanencia un poco mayor en algunos casos en el terreno. Lo que pasa es que no lo podemos hacer porque no hay financiamiento. Ahora, como el embajador Charles es un muy reconocido líder en el Consejo Permanente y especialmente en el Grupo del Caribe, yo le quiero lanzar, con el cariño que él sabe que le tengo, un desafío. Ojalá él se convierta en el líder que va a solucionar este problema que tiene la organización. Gracias, Kevin. Por supuesto. Nosotros, más allá de la preocupación que significaba por la violencia, que finalmente fue menor durante el proceso electoral en Guatemala que lo que fue el resto de la actividad, fue un hecho insólito y positivo, y que, lo quiero mencionar para no quedar mal, tuvimos el financiamiento no solamente de Bolivia, de Chile, de Corea, de Canadá, de España, de Estados Unidos, de Italia, Suecia y Suiza. Pero como esta misión empezó antes, yo siendo ya el jefe de la misión, ya firmado los acuerdos por el secretario general, ya firmado con el Tribunal Superior Electoral, personalmente yo allá, una de mis tareas era ir a las embajadas para colaborar con el financiamiento, porque estábamos en el medio de la misión y pudimos llevar 80 personas y en la segunda vuelta tuvimos que reubicar a los coordinadores en los 4 lugares que había habido violencia y en uno que se había empatado la elección. Quiero decir con esto que no se puede malgastar el dinero, pero que es fundamental este tema financiero. Estábamos en el medio de la misión y juntando la plata, o sea, no solamente ustedes, sino el jefe de misión también. La verdad que fue bueno hacerme mendigar porque tuvimos buena relación con los embajadores y ayudó mucho, pero me parece que es un tema menor, aparentemente, pero central, ¿no? Así que te agradezco que lo hayas tocado. Yo también le agradezco al embajador de CELA haber planteado ese tema, que bueno, que para mí ha sido una casi obsesión durante este tiempo. Yo creo que es una discusión que esta institución tiene que tener. Y no voy a repetir lo que con gran elocuencia dijo el embajador, más que para enfatizar el punto. Quisiera añadir una cosa más respecto de la pregunta del embajador Charles. Una de las cosas que desde la Secretaría de Asuntos Políticos hacemos es justamente, desde otro de los departamentos de la Secretaría, darle seguimiento a la coyuntura política en los países, desde antes, en los países en los que vamos a tener observaciones electorales. Eso lo hace una unidad dentro del Departamento de Sustentabilidad Democrática, y eso, que también debería ser una función esencial de esta organización financiada con el presupuesto regular, tampoco lo es.
También para eso, para hacer el análisis previo que nos permite preparar una misión de observación electoral, tenemos que sacar el sombrerito e ir a pedir plata. Se los dejo ahí planteados porque, dicho sea de paso, esta es una unidad que en este momento está enfrentando un problema muy serio de sostenibilidad. No es claro que podamos continuar más allá de este año ese trabajo que es esencial para la preparación de las misiones electorales. Entonces, menciono esto con el mayor de los respetos, pero también con la mayor franqueza, porque para quienes insisten de manera machacona en decir que esta institución desperdicia los recursos abundantes que hay, miren, yo les puedo decir desde la Secretaría de Asuntos Políticos que aquí hacemos milagros con la poca plata que tenemos, hacemos milagros para hacer posible todas aquellas tareas esenciales para lograr hacer las misiones de observación electoral como la importancia de la tarea lo amerita. Así que en esa nota, que es también una solicitud, yo quisiera terminar este panel no sin antes pedirles un aplauso muy caluroso para nuestros panelistas. Y decirles que hay un coffee break que los está esperando ahí afuera. Hagámoslo lo más corto posible, que no sean más de 10 minutos porque ya vamos bastante atrasados en el programa. Muchas gracias.